Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión traigo información muy resaltante sobre una situación que actualmente está afectando a Puerto Rico. Todos conocemos actualmente la situación que se vive en Grecia. Y es que es muy parecido a lo que se vive en Puerto Rico, pero de este lado del mundo, de este lado del continente o en este continente, en esta región, en el continente americano, es una situación en la que los puertorriqueños se han visto realmente afectados e incluso han llegado a perder un nivel de calidad de vida tan significativo como el que han perdido los griegos. Por ello, es necesario destacar, o mejor dicho, hacernos una pregunta, que de hecho es el título de un artículo muy interesante que encontré hace unos días, publicado por CNN en español, que dice lo siguiente: ¿por qué Puerto Rico es la Grecia de Estados Unidos? Pero para entrar en materia, y para que podamos comprender, o para aquellos que no sepan exactamente cuál es la situación política de Puerto Rico, este país oficialmente llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en inglés Commonwealth of Puerto Rico, es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de autogobierno, es decir, es un estado de los Estados Unidos, pero es un territorio no incorporado, no está incorporado geopolíticamente al territorio estadounidense, pero su, digamos, soberanía le pertenece a los Estados Unidos a pesar de que tiene un estatus de autogobierno. Se encuentra situado al noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes. Ahora, esta es la situación política actual de Puerto Rico. Puerto Rico es un país en el que predominan dos idiomas, es un país bilingüe, predominan el español y el inglés. El inglés por estar asociado a Estados Unidos y tiene esa cultura en sus venas, pero el idioma español por la colonización española que se vivió en este territorio. De hecho, es un territorio no incorporado perteneciente a los Estados Unidos. Su presidente actual es Barack Obama porque es miembro o es parte de los Estados Unidos, pero tiene un gobernador, quien es Alejandro García Padilla. Lo que sucede actualmente en Puerto Rico es una situación de deuda. Esa deuda que ha afectado a tantos países en el mundo como Argentina, como actualmente lo vemos en Grecia, y que ahora afecta a Puerto Rico simultáneamente con lo que sucede al mismo tiempo en Grecia. Ahora, ¿por qué Puerto Rico es la Grecia de Estados Unidos? Según señala el artículo publicado por CNN en español, Puerto Rico, apodado ahora la Grecia de Estados Unidos, tiene una exorbitante deuda que no puede pagar. Por ello, se le denomina la Grecia de Estados Unidos, porque si Grecia le debe a la Comisión Europea, a la Unión Europea, a la Troika, conformada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Unión Europea, Puerto Rico le debe dinero a Estados Unidos. Además del pago que hizo este 1 de julio, la isla todavía debería más de, escuchen bien, 70.000 millones de dólares. El gobierno, el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que el país no podrá pagar esa deuda, calificándola como una espiral de muerte. De hecho, mencionó que la deuda de Puerto Rico es impagable. Lo más importante señalar es que Puerto Rico debe más de 70.000 millones de dólares y los bonos de Puerto Rico también han sido degradados al estatus de basura. Eso es un tema que tocaré más adelante. Para ser honestos, Puerto Rico es un problema mayor para los inversionistas estadounidenses que Grecia, dijo a CNN Alan Valdés, director de transacciones de piso en DME Securities. La mayoría de los inversionistas estadounidenses tienen poca exposición a Grecia. ¿Por qué menciona esto este señor Alan Valdés? Resulta que los inversionistas estadounidenses tienen poca exposición a Grecia porque Grecia actualmente mantiene una deuda con la Troika, con la Comisión Europea, con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea. Lo que sucede es que las acciones de la bolsa griega caen y afectan los mercados europeos y los que están ligados a la Unión Europea, pero no tanto a los mercados estadounidenses y a los valores accionarios en las bolsas estadounidenses. Pero las caídas en las acciones y bonos de Puerto Rico se afectan directamente al mercado bursátil de Estados Unidos porque es y se encuentra ligado estrechamente al territorio estadounidense, incluso también su economía y geopolíticamente. Por ello es que lo afecta, a pesar de que Estados Unidos tiene intereses económicos en Grecia y que
buena parte de acciones bursátiles de Estados Unidos son compradas también por Grecia, aún han sido compradas por Grecia, no se ven tan afectadas en las caídas porque Grecia mantiene una deuda con la Unión Europea y afecta más su caída accionaria a la Unión Europea que a Estados Unidos, pero aquí Puerto Rico sí afecta, o su caída accionaria afecta a Estados Unidos porque se encuentran ligados estrechamente. Según el artículo, se mencionan las consecuencias de esta situación y dice que entonces, ¿quién sale afectado si Puerto Rico no paga o si solo paga una fracción de lo que debe? Tal vez los estadounidenses. Sí, el 20% de los fondos de inversión en bonos poseen instrumentos de Puerto Rico. Según datos de Morningstar, una consultora, la cifra exacta son 377 fondos de 1.884 fondos mutuos de bonos de Estados Unidos. Pero, para aquellos que no entienden muy bien de economía, ¿qué son bonos exactamente? Según el Diccionario de Economía y Finanzas, un bono es un instrumento financiero de deuda que es utilizado por las entidades privadas como gubernamentales con el propósito de buscar financiamiento. Lo que sucede es que los bonos son una especie de renta fija. Es un modo o una herramienta para tratar de asegurar el pago de un préstamo. Por ello es que se busca siempre el financiamiento de una empresa. El bono es un compromiso por escrito de quien recibe un préstamo y es un compromiso en el que se está, digamos, comprometiendo, valga la redundancia, a cumplir las condiciones del préstamo. Por ejemplo, pagar el capital del préstamo y el interés en las fechas establecidas inicialmente es lo primordial. Si el banco A le otorga a la empresa B, y esto es algo que se ha visto mucho en Puerto Rico, un préstamo de 100,000, en este caso pongamos el ejemplo de unos $100,000, si un banco estadounidense le otorga a alguna empresa puertorriqueña un préstamo de $100,000, el 1 de enero del año 2013 y durante un año el interés anual es del 5%. Entonces la empresa B, que es la empresa puertorriqueña, debe entregarle al banco estadounidense, un bono en el cual se expresa que esa empresa puertorriqueña se compromete a pagar el pago. Es por escrito o es una especie de compromiso por escrito y al cabo de un año la suma de los 100,000 bolívares, los $100,000 de préstamo en capital más el interés de esa suma por 5,000 bolívares hacen una suma total de 105,000. El bono es el instrumento de renta fija que permite asegurar que se va a pagar ese préstamo en el tiempo determinado cumpliendo con las tasas de interés y con el capital del préstamo que llegó a adquirirse. Se llama renta fija porque permite la fijación, como le dice su nombre, de la renta y asegurarse de que esa va a ser cancelada y financiada por quien recibió el dinero o el préstamo por parte de esa entidad que financia la deuda que actualmente mantiene. Lo que sucede es que esto es lo que se ha estado viendo en Puerto Rico y las consecuencias aquí, como lo menciona el artículo, es que tal vez sean afectados los estadounidenses. Los principales fondos con exposición son los fondos de bonos municipales o los de alto rendimiento. Los bonos de Puerto Rico tienen estatus municipal, lo que significa que están libres de impuestos. El hecho de que estén libres de impuestos no quiere decir que no se hayan aplicado políticas que han hecho que se aumenten los impuestos en Puerto Rico, para que se haga lo mismo que se está haciendo en Grecia, una medida de austeridad en la que se reduce el gasto público y se aumentan los impuestos para que el Estado tenga más dinero percibido por concepto de lo que alguna vez se invirtió en el gasto público y que ahora tiene y necesita verlo retribuido en impuestos por parte de la gente para tener más fondos de reserva e ir incrementando la cantidad de bonos que tiene para poder saldar esa deuda en bonos que mantiene en un 20% en fondos de inversión con bonos que poseen instrumentos de Puerto Rico. Por ello es que mantiene la deuda con Estados Unidos porque tiene una deuda de bonos con un fondo de inversión de 20% que no alcanza para cumplir el total de la deuda. Los principales fondos con exposición son los fondos de bonos municipales y en total los fondos mutuos tanto estadounidenses como puertorriqueños, los fondos mutuos de bonos tienen cerca de 11.300 millones de dólares en deuda de la isla, 11.300 millones de dólares en deuda de Puerto Rico solamente en esos fondos mutuos, sin mencionar la cantidad restante que hace que se sumen 70,000 millones de dólares en deuda que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, haciendo también mención a otros 15,000 millones de dólares que están en manos de fondos hedge y el resto de la deuda está en manos de particulares. Así es como se estructura y se divide la deuda de Puerto Rico con Estados Unidos. Fondos mutuos en bonos, un 20% de inversión que no ha alcanzado para cubrir el total, por ello es que debe 11.300 millones de dólares. Los otros 15,000
millones de dólares están en manos de otros tipos de fondo y el resto de la deuda está en manos de particulares, empresas privadas en Puerto Rico y en su mayoría también puertorriqueños y estadounidenses continentales que mantienen inversiones dentro de la isla y que han hecho que se endeude la isla por concepto de las deudas que han adquirido las empresas con bonos para con contratistas estadounidenses, porque estas al tener un bono mantienen una deuda con las contratistas estadounidenses a las que están ligadas y eso hace que se contribuya a que el PIB de Puerto Rico, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico, se vea afectado por la deuda que mantiene el sector privado con algún mecanismo de financiación extranjero, en este caso empresas estadounidenses, y por ello esto se suma al PIB, lo que hace que con la otra parte de la deuda que mantiene el gobierno, aparte de la de los particulares que son las empresas, se estructure una deuda que afecta al PIB de Puerto Rico y que hace que la isla esté completamente endeudada en fondos de inversión por bonos mutuos con los Estados Unidos. Ahora, ¿qué fondos tienen deuda de Puerto Rico? Esto es otra cosa que se menciona en el artículo, que por cierto les voy a dejar el link en la descripción de la nota para que puedan leerlo íntegramente porque es muy interesante. Los bonos de Puerto Rico también han sido degradados al estatus de basura. Muchas compañías de seguros y pensiones ya no pueden poseer deuda de Puerto Rico. ¿Pero por qué? No pueden poseer seguros y pensiones, o las compañías no pueden poseer seguros y pensiones porque Puerto Rico mantiene una deuda muy alta, una deuda que al no pagar no se le va a haber suministrados o no se les va a suministrar dólares por parte de bancos estadounidenses para que estos puedan ser distribuidos a las compañías de seguros y pensiones que son los encargados de tramitar eso en gasto público. Mientras no salde la deuda no podrá recibir dólares para ser invertidos en el gasto público. ¿Por qué? Porque tienen los fondos que tienen actualmente están en categoría de basura y esto incrementa y acrecienta la deuda. Los fondos de bonos de alto rendimiento invierten en deuda de menor calidad porque por lo general ofrecen una tasa de interés más alta para compensar a los inversionistas por el riesgo adicional que están asumiendo. Explico. Lo que sucede es que estos fondos tienen un alto rendimiento, pero son fondos de bonos que se invierten en una deuda de menor calidad. ¿Por qué? Porque al ser de menor calidad se le incrementa la tasa de interés para que los inversionistas que llegan a invertir en esos fondos de bonos tengan una compensación porque se están arriesgando y se ven compensados por un incremento en la tasa de interés que les va a dejar alguna ganancia y de esa forma pueden asumir un riesgo que no les va a dejar alguna ganancia tanto en materia de rentabilidad por inversión sino por la tasa de interés como manera de compensar el riesgo que están asumiendo. Entre los fondos que poseen deuda de Puerto Rico, algunos de los más grandes están a cargo de Oppenheimer Funds y Franklin Templeton. Por ejemplo, también el fondo Franklin Double Tax Free Income Fund tiene casi la mitad de sus inversiones en bonos puertorriqueños. El fondo ha bajado 4.5% este año y solo tiene una estrella de 5 en la calificación de Morningstar. También varios fondos municipales de Oppenheimer Rockstar tienen 15% más del fondo en bonos de la isla, entre ellos el fondo Oppenheimer Rockstar MD Municipal Fund, que ha caído 5% este año y tiene un rating de 3 estrellas de Morningstar. Esperamos que Puerto Rico actúe dentro de los principios de la ley, incluyendo la Constitución del Estado Libre Asociado, y estamos dispuestos a defender los términos previamente acordados por cada contrato de emisión de bonos, dijo un portavoz de Oppenheimer Funds. En un blog del pasado martes, uno de los jefes del fondo municipal escribió, y cito textualmente, por lo menos en nuestra recomendación, Puerto Rico puede esperar que los acreedores busquen la afirmación jurídica y la protección de sus derechos contractuales. Pero ahora, ¿qué sigue? La noche del lunes, Alejandro García Padilla, el gobernador de Puerto Rico, pidió al Congreso que le permitiera declarar la bancarrota de Puerto Rico. Bajo la ley de Estados Unidos, solamente las ciudades como Detroit y los municipios pueden declararse en quiebra. Puerto Rico está armando un grupo de trabajo para alcanzar la solución a finales de agosto. La economía de la isla lleva casi una década en recesión y ahora se verá más en recesión por la alta deuda que mantiene con los acreedores, lo que dificulta aún más su capacidad de generar impuestos y pagar a sus acreedores. Al gobernador Padilla le gusta decir que Puerto Rico no debería tener que elegir entre pagar a sus policías y maestros o pagar a sus acreedores. Pero por otro lado, su deuda está en manos de muchos jubilados y gente común. Lo que actualmente sucede en Puerto Rico es que los acreedores, como lo hace mención en el artículo, buscan afirmación jurídica, buscan crear un tema de estabilidad en los derechos contractuales para que de esa forma
Puerto Rico pueda legislar a favor de crear, y esto es una opinión muy personal, de crear reformas que permitan incentivar la inversión dentro del país, que permitan llevar a cabo alguna política exterior económica para que puedan recibir alguna especie de financiamiento, no un paquete de rescate como el que recibe Grecia, porque eso lo endeudaría más, sino un financiamiento que le permita incrementar sus bonos de reserva para ir saldando la deuda progresivamente y gradualmente. De esa forma se podría ir saliendo un poco de la recesión, incentivando la producción a través de fondos o de reservas en fondos de bonos que puedan ir saldando una deuda y al ir saldando una deuda se pueda tener más estabilidad y confianza para la creación de impuestos, para generar impuestos. Al generar impuestos el Estado podrá tener mayores fondos. Por ello es que subió el impuesto al consumo en un 7% a un 11.5% el día viernes en Puerto Rico. Subieron el impuesto para que el Estado tenga más fondos para ir saldando la deuda e ir incrementando las reservas en fondos de bonos, pero el impuesto al consumo obviamente reduce el poder adquisitivo, reduce la capacidad de consumo, lógicamente, del puertorriqueño, lo que hace que se afecte aún más la calidad de vida y la economía familiar dentro de lo que abarca el mercado laboral y el ámbito del mercado laboral dentro de la isla. Pero una posible solución que debería tener en cuenta Puerto Rico, aparte de la que ya mencioné, de legislar y de crear reformas económicas a favor de la inversión interna, de incentivar el aparato productivo interno, es también recurrir a una política exterior económica que permita llegar a un acuerdo para un financiamiento. Por ejemplo, podría Puerto Rico recurrir a alguna especie de fondo que se ha creado por la CELAC, que es la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, una cumbre que podría llevar a cabo una reunión extraordinaria para crear un fondo común que le permita a través de sus estados miembros crear un fondo común que pueda financiar una buena parte de los fondos de bonos que mantiene Puerto Rico en sus reservas para incrementar las reservas y de esa forma ir saldando la deuda paulatinamente. Un fondo que puede ser una especie de herramienta, de instrumento que incentive más el gasto público en Puerto Rico. Al incentivar el gasto público se podrá cancelar o pagarles a los policías, a los maestros, como lo hace mención Alejandro García Padilla, y también ir llenando más los bancos con la deuda que se mantiene con el sector de los pensionados. De esa forma se puede ir saldando el gasto público e ir incrementando las reservas paulatinamente para saldar los bonos de deuda, pero no es algo tan fácil porque se tiene que administrar muy bien ese financiamiento o ese dinero que se reciba para distribuirlo muy bien entre el gasto público y saldar la deuda a los acreedores sin mencionar que las tasas de interés aumentan progresivamente. Lo que sucede es que se tiene que siempre dejar o se dejaría una especie de reserva dentro de el paquete de financiamiento que se reciba por parte de la CELAC, hipotéticamente hablando, para que con esa reserva se pueda ir reestimulando a llenar esos fondos que puedan refinanciar otra parte de la deuda que mantiene Puerto Rico. Es decir, dividir el financiamiento en tres partes: una parte para el gasto público en materia salarial con policías, maestros, los pensionados; el otro para ir saldando la deuda en fondos de bonos con Estados Unidos, y el otro para mantenerlos en reservas y así ir llenando progresivamente la reserva para que se pueda refinanciar ese gasto, tanto el público como la deuda pública que mantiene Puerto Rico con los Estados Unidos por los fondos de bonos. Es una situación compleja en la que se debe recurrir siempre a la ayuda externa para lograr llevar a cabo acuerdos que permitan generar un clima de confianza económica en la isla de Puerto Rico. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Desde Venezuela para el resto del mundo y con un saludo muy especial a Puerto Rico, nos encontramos en una próxima edición. Chao.